Este es el tema de monotonía de una función. Vamos a trabajar únicamente con representaciones gráficas. También se le conoce a este tema como régimen de variación. Esto lo que nos permite o lo que nos habla es que hay comportamientos que van sucediendo entre las imágenes y las preimágenes. Comportamientos como que hay intervalos donde esa función va creciendo, donde esa función puede que decrezca o puede que se permanezca constante. Para determinar esto, tenemos que hacerlo considerando únicamente su dominio. ¿Qué quiere decir que únicamente vamos considerando el dominio? Que solamente consideramos el eje X, o sea, los valores con los que vamos a ir definiendo esos intervalos es con respecto al eje X únicamente. Mencionamos que hay tres comportamientos. Bueno, el creciente, todos tenemos una noción de que es creciente, como que va subiendo. Decreciente, que va bajando. Y constante, que ni sube y ni baja. Ahora bien, esto lo vamos a ir haciendo de izquierda a derecha, como el dominio se determina de izquierda a derecha. Siempre tenemos que empezar por la izquierda y vamos buscando hacia la derecha, siempre en ese sentido únicamente. Si nos ponemos a brindar la definición de cada uno de esos de manera teórica, podría ser un poco complicado. Vamos a pasar directo a un ejemplo práctico para que veamos o tengamos una noción más clara de cómo obtener estos intervalos de monotonía. Bueno, aquí tenemos una función, vemos la gráfica de esta función. Recuerden que siempre lo tenemos que ver de izquierda a derecha. Si nosotros imaginamos que aquí va un carrito, de izquierda a derecha ese carrito va subiendo. Podemos decir que ella en ese intervalo está creciendo. Cuando el carrito va pasando por acá arriba, ni sube ni baja. Podemos ver que es constante en ese intervalo. Y cuando el carrito pasa por acá, vemos que va bajando. Aquí decimos que es decreciente. ¿Por qué es importante aclarar siempre que es de izquierda a derecha? Porque de izquierda a derecha vemos que aquí va subiendo, o sea, crece. Pero si ustedes lo hacen de derecha a izquierda, más bien va bajando. Y eso es donde genera confusión, porque no identifican bien esos intervalos. Y es precisamente porque no están aplicando de que es únicamente de izquierda a derecha, nada más. Muy bien, entonces aclaramos, de izquierda a derecha esa función sube, es creciente, de izquierda a derecha es constante, de izquierda a derecha baja, es decreciente. Muy bien, vamos a ver esos intervalos. Quedamos claros en que este intervalo de acá es creciente. Ahora, ¿entre cuáles valores de x se ubica esta parte de la función? Bueno, vemos que se ubica acá entre el -2 y entre el -1. O sea, todo ese intervalo es creciente. Vemos los valores únicamente en el eje X. Vemos que sería de -2 a -1. Solamente los valores en X. No puedo decir que es de -2 hasta 2, porque si ustedes toman este 2, ese 2 es del eje Y. No podemos considerarlo. Recuerden que es únicamente los valores del eje X. Entonces vemos nuevamente, acá ella crece. Muy bien, ahora vamos a decir los valores. Bueno, ya vemos claramente que es de -2 a -1. Pero al ser intervalos llevan corchetes. Recordemos que hay corchetes abiertos y corchetes cerrados. Bueno, en ese punto inicial vemos el -2 y vemos que tiene una bolita negra. Esa bolita negra significa que está cerrado. Entonces el -2 va cerrado. Vamos a ponerle un corchete cerrado al -2. Recordemos que cerrado es que parece que como que lo agarra con la boca, ¿verdad? Como si tuviera una boca y lo está atrapando. Abierto vamos a definir que es como que le da la espalda. Aquí es abierto y aquí es cerrado. Ahora bien, y el -1. El -1 acá lo vemos cerrado. Pero aquí pasan problemas con respecto al -1. Veamos un momento. Imaginemos el carrito que va subiendo, el carrito va por acá, subiendo y llega hasta este punto aquí.
En ese punto él deja de subir y ahora cambia de comportamiento, cambia de movimiento. A partir de aquí, ahora es constante. Entonces, este punto que está acá podemos llamarlo que es como un punto de inflexión o un punto de cambio. En ese punto él ahí no está ni creciendo ni nada, es como un punto muerto, por decirlo ahí. Entonces, aunque estamos viendo que el -1 está cerrado, no lo podemos tomar cerrado porque tomarlo cerrado es como estárselo dando a él. Es como estar diciendo que ese punto es creciente. Y a la hora de que nosotros tomamos el intervalo constante, que vemos que acá es constante de -1 a 1 y vuelve a estar otra vez ese -1 en cuestión, cuando yo tome el constante vuelvo a tener el dilema del -1 y no se lo puedo poner cerrado. ¿Por qué? Porque si se lo pongo cerrado a 1, quiere decir que le pertenece solo a 1. Y no se lo puedo poner cerrado a los dos porque ahí habría conflicto. Ahora es como decir que viene el creciente y dice, bueno, este punto es mío. Y el otro le dice, no, ese punto es mío. ¿Qué es lo que vamos a hacer para no entrar en conflictos? Para que ninguno de los dos se lo pelee, no se lo vamos a dar a nadie. O sea, lo vamos a poner abierto. Abierto significa que no se lo dimos. Este punto de acá, por ser un punto de inflexión, no se lo dimos ni al creciente ni al constante para que no se peleen. Muy bien. Ahora, bueno, el intervalo constante, vemos que por acá el carrito ya constante, verán, ese intervalo, que si hacemos una sombra sería acá. ¿Serían qué valores en X? De -1 a 1. Recuerden que es solo los valores en X. En este caso, -1 a 1. ¿Y qué pasaba con ese punto? Se lo peleaba este y se lo pelea este. Entonces no se le da a nadie. Lo ponemos abierto. Y lo mismo va a pasar con ese punto. Se lo va a pelear este y se lo va a pelear este otro. Entonces, ¿qué hacemos? No se lo damos a ninguno. Lo ponemos abierto. En esto hay que tener claro que hay muchos teóricos que difieren en este concepto. Hay personas que lo ponen cerrado, hay libros que lo ponen cerrado, hay libros que los ponen abiertos, pero no vamos a entrar en ese dilema. Con que lo pongan abierto está bien. Hay libros que dicen que más bien el constante tiene que ir cerrados, pero eso no importa. A como está aquí no está mal. A como lo estamos definiendo ahorita, lo vamos a trabajar de esta manera, pero que les quede claro que hay libros que difieren en este concepto. Entonces no es que está malo un libro y que está bueno el otro libro, no. Es que difieren. Pero en lo que concuerdan todos es mejor ponerlo abierto y así nadie se lo pelea. No va a estar malo. Muy bien. Y ahora, ¿dónde decrece? Decrecía acá. Aquí va bajando. ¿En qué valor de X inicia y en qué valor finaliza? Bueno, acá empieza en -1. Vemos que pasa por el 3, pero no termina en el 3. Él continúa infinitamente. Él sigue infinitamente. Entonces, vemos que inicia en 1, pero él sigue infinitamente. A la hora que nosotros vemos aquí una flecha es porque él sigue infinitamente. Entonces, sabemos que empieza en 1. Y el 1 es este puntito de acá que se lo peleaban. Recuerde que se lo pelea el constante y se lo pelea el decreciente. Y para que no se lo peleen, no se lo damos a nadie, lo ponemos abierto. Ese es como para que no se peleen. Y donde finaliza ese intervalo que es decreciente, no finaliza porque él sigue infinitamente. Y el X de este lado es positivo. Entonces sigue hacia el infinito positivo. Los infinitos siempre van abiertos. Con esto no hay quite. Abierto porque el infinito no tiene fin. Tenemos este otro ejemplo. Vemos acá una función. Si imaginamos acá el carrito aquí va subiendo. Llega a este punto, que aquí hace un cambio y a partir de aquí en adelante empieza a decrecer, empieza a bajar más bien. Entonces, si podemos ver, no hay intervalo constante, solamente hay creciente y decreciente. Y aclaramos que este punto se lo va a pelear el que crece y se lo va a pelear el que crece. Entonces, para que no se lo pelee ninguno, a los dos se los vamos a poner abierto, a pesar de que aquí lo estamos viendo cerrado. Si ustedes no ven la bolita así, es porque está cerrado. Aquí está cerrado.
Muy bien, entonces vemos que crece, el carrito va subiendo acá hasta aquí. Crece en toda esta parte. En toda esa parte él va creciendo. Ahora, ¿dónde inicia? Bueno, inicia en una flecha. Quiere decir que viene de infinito. Y la X de este lado es negativa, o sea, viene de menos infinito. Y llega hasta el punto más alto, que es aquí. Recuerden que solamente consideramos los valores en X, o sea, llega hasta el 4. El infinito no hay quite, siempre va abierto. Y ese 4 era el dilema, ¿verdad? Que aunque aquí lo vemos cerrado, lo vamos a poner abierto. Porque se los pelearía el que crece y se lo pelearía el que decrece. Y como quedamos, no se lo damos a nadie. Lo ponemos abierto. Bueno, ahora nos pregunta constante, no hay intervalo constante. Entonces, ¿qué escribimos? No hay intervalo constante. O con el que escriban no hay es suficiente. ¿Dónde decrece? Empieza a decrecer de aquí para acá. El carrito empieza a bajar de ahí, ¿verdad? ¿Desde dónde? Desde 4. ¿Y dónde termina? Bueno, vemos que sigue en flecha. Es porque sigue infinitamente. Entonces empieza en el 4 y sigue infinitamente el positivo. El infinito siempre va abierto. ¿Y qué pasaba con el 4? Que aunque aquí lo vemos cerrado, lo poníamos abierto porque era un punto, ahí un punto crítico, algo así, se lo están peleando y recordemos, para que nadie se lo pelee, mejor no se le da a nadie. Tenemos otro ejemplo, vemos que está un poco más elaborado porque tiene varios comportamientos. Si vemos el carrito aquí va subiendo, aquí crece, luego aquí baja, luego aquí se mantiene constante, luego aquí vuelve a subir y luego aquí vuelve a bajar. Entonces vemos que hace varios comportamientos. Identifiquemos dónde crece. Bueno, crece acá, ahí va creciendo. ¿De dónde a dónde en X? De menos 6. ¿Y qué valores acá en X? Acá es 0. Entonces crece de menos 6 a 0. ¿Y dónde más crece? También crece aquí. ¿De dónde a dónde en X? De 8 a 11. Recuerden que son solo los valores en X. No pueden decir que de 8 a 7. No. Solo valores en X de 8 a 11. Entonces vemos que crece de menos 6 a 0 y también de 8 a 11. Ahora, ese menos 6 al inicio lo vemos cerrado. Lo ponemos cerrado. En ese punto no hay problema porque es donde apenas se está iniciando. ¿Qué sucede en este caso que llega aquí arriba? Que aquí arriba me apunta al 0. Que ese punto acá se lo va a pelear ese que crece y se lo va a pelear este otro. Es un punto de cambio, un punto de inflexión. Entonces, ¿qué hacíamos con esos puntos donde había cambio? No se le daba a nadie y lo ponemos abierto. Muy bien, ahora, con respecto al 8 al 11, vemos que el 8 es un punto de cambio acá, entonces se lo pelean. No se le da a nadie, abierto. Y el 11 también es un punto de cambio. No se le da a nadie, entonces abierto. ¿Qué pasa en este caso? Que hay dos intervalos. Son parte de la respuesta, sí, pero no pueden quedar así separados. Vamos a unirlos como un chicle, vamos a pegarlos. La manera en que los vamos a pegar, que los vamos a unificar es a través de una unión, que es una unión de conjuntos, que es una U. Esa U es como un chicle, como un pegamento. Pegó a este con este otro, ahora son una sola cosa, ya no están separadas. Muy bien, constante. ¿Dónde va el carrito constante? El carrito va constante aquí. ¿De dónde a dónde en X? De 5 a 8. Entonces es constante de 5 a 8. Como el 5 es un punto de cambio, se lo ponemos abierto. Y como el 8 es un punto de cambio, se lo ponemos abierto también. Para que nadie se lo pelee. ¿Dónde decrece? Bueno, decrece. ¿Dónde el carro va bajando? Va bajando aquí. ¿De dónde a dónde en X? Acá X es 0 y llegas acá que es 5. ¿Y dónde más decrece? Acá va decreciendo. ¿De dónde a dónde en X? Vemos que de 11 a 14. Y no hay flecha, no sigue, entonces muere ahí en el 14. Sería de 0 a 5 y de 11 a 14.
Este 0 es un punto de cambio, entonces se lo ponemos abierto para que nadie se lo pelee. El 5 también es un punto de cambio, entonces lo ponemos abierto para que nadie se lo pelee. El 11 también es un punto abierto, lo ponemos abierto para que nadie se lo pelee. Y el 14 no es un punto de cambio, más bien finaliza ahí. Entonces ahí no hay problema, porque solamente se lo pelea este, nadie más se lo pelea. Entonces ahí sí podemos ponérselo cerrado, ahí sí podemos dárselo, porque nadie más se lo pelea, solo él. ¿Y qué pasaba cuando quedan dos intervalos separados? Los uníamos. Ponemos el símbolo de unión. Tenemos este otro ejemplo y si vemos, imaginamos el carrito, que el carrito solamente va subiendo nada más. Entonces él no baja en ningún momento y no es constante en ningún momento. Por lo que decrece, no hay intervalo donde decrezca. En constante no hay intervalo donde es constante. Solamente es creciente, entonces aquí sería de toda la función es creciente. ¿De dónde a dónde en X? Bueno, vemos que viene de una flecha que sería infinito negativo de ese lado. Los infinitos siempre van abiertos. ¿Y dónde termina? No tiene fin porque vemos otra flecha, entonces él sigue infinitamente. Infinitamente hacia dónde? Hacia el infinito positivo. Abierto. Ahora, ¿qué pasa en este caso cuando viene de menos infinito y pasa directo a más infinito? Aquí está absorbiendo todos los números reales. Entonces podemos decir que es el intervalo creciente es el conjunto de los números reales. Esta R ya significa esto mismo. Eso es para que ustedes sepan que cualquiera de los dos es lo mismo, porque si se lo ponen en una selección única y puede que le pongan solamente la R, ya eso significa de menos infinito a más infinito. Tenemos este otro ejemplo, vemos que hace varios movimientos. Bueno, vamos a identificar dónde crece. Bueno, aquí baja, aquí crece. Aquí baja, aquí crece. Entonces vamos a ver dónde crece. Crece aquí. ¿De dónde a dónde en X? De menos 2 a menos 1. ¿Dónde más crece? Aquí. ¿De dónde a dónde en X? Bueno, aquí X es 0. Y aquí vemos que no tiene fin. Sigue en flecha. O sea, es porque va más infinito. Entonces, ¿dónde crece? De menos 2 a menos 1 y de 0 a más infinito. El infinito de una vez abierto porque no hay quite. Ahora vamos a poner los corchetes de los demás. Bueno, ese menos 2 es un punto de cambio porque aquí decrece, vuelve a crecer, se lo pelean ellos dos, entonces se lo ponemos abierto, a ninguno se lo damos. El menos 1 también, se lo pelean dos, entonces va abierto. El 0 también. Se lo pelean dos, entonces va abierto. Y ya el infinito no tiene quite, siempre va abierto. ¿Qué pasa cuando quedan dos intervalos? Los ponemos unidos. Constante, bueno, aquí no hay intervalo constante. No hay intervalo de constancia. ¿Dónde decrece? ¿Dónde baja ese carrito? Bueno, el carrito iría bajando aquí. Llegarás al menos 2. ¿Dónde inicia? Viene en flecha. Es porque viene de infinito. ¿Dónde más baja? Aquí. ¿Cuáles valores en X? De menos 1 y aquí X es 0. Entonces, aquí viene de menos infinito, menos 2 y luego de aquí de menos 1 a 0. Sería de menos infinito, que siempre va abierto, hasta llegar al menos 2 y como el menos 2 es un punto de cambio, lo ponemos abierto para que nadie se lo pelee. Como hay otro intervalo, de una vez pongo la unión. Ahora vamos con el otro intervalo, que sería de menos 1 a 0. Ese menos 1 es un punto de cambio acá, entonces lo ponemos abierto para que nadie se lo pelee, al igual que el 0 es un punto de cambio, un punto de inflexión, lo ponemos abierto para que nadie se lo pelee. Y tenemos un último ejemplo, bueno, aquí vemos que crece acá, va subiendo el carrito aquí, recuerden que son solamente los valores en X, entonces va subiendo aquí. ¿De dónde a dónde en X? Bueno, de menos 2 y aquí X es 0. Crece de menos 2 a 0. Ese menos 2 solamente se lo pelea a él, entonces se lo podemos dar, lo podemos poner cerrado si desde el inicio aparece cerrado, ¿verdad? Si por fuerza hubiese aparecido abierto, pues ni modo, se le pone abierto, pero como ese puntito está negro y solo se lo pelea al que crece, se lo ponemos cerrado. En cambio ese 0 es un punto de cambio acá arriba, porque aquí crece y luego empieza a decrecer, se lo pelean ellos dos, entonces lo ponemos abierto para que nadie se lo pelee. Donde es constante, no hay intervalo de constancia.
donde decrece, empieza a bajar aquí. Va decreciendo acá, acá y sigue, ¿verdad? Porque tiene flecha. Empieza acá en X es 0 y sigue en flechas porque va a más infinito. Entonces sería de 0 a más infinito. El infinito siempre va abierto. Y el 0 es un punto de cambio acá. Como es un punto de cambio, se lo pelean, entonces lo ponemos abierto. Con respecto a esta última respuesta, también se puede representar de otra manera. Podemos representarlo como R más, porque solamente está considerando todos los números positivos. Ya sea que ustedes les digan de 0 abierto más infinito o R más, es exactamente lo mismo. Que sepan que cualquiera de los dos les puede aparecer una selección única y significan lo mismo.